Glorificamos el nombre de Jesús, bendecimos su santo nombre. La mañana de hoy tenemos un mensaje que queremos compartir, un mensaje que toca muy importante, los procesos divinos. Dios es maravilloso. Hemos estado compartiendo una palabra hace unos días titulada Los tres estados de la oración. Ya en esta mañana estaremos trabajando con un tema diferente, pero en una secuencia muy particular. Mire, para la mañana de hoy vamos a compartir un mensaje titulado Las cuatro acciones que muestran el calibre divino. Cuatro acciones que muestran el calibre divino. Parte de las cosas que cantaba el Ministerio de Adoración en esta mañana es el toque de su gloria. Y de lo que uno aprende cuando se relaciona con Dios y tiene comunión con Él. Sin embargo, quisiera compartir algo muy particular. Y es que en la mañana de hoy hablaremos de 4 escenarios importantes escritos en los evangelios relacionados con el ministerio de Jesús. Con el propósito de recordar el mensaje de esta ocasión, utilizaremos 2 estrategias sencillas. Por un lado, usaremos los números o las citas bíblicas, y por otro lado usaremos el posible orden de los eventos. O sea, usaremos un estilo de pasaje que usted pueda acordarse, y usaremos también una cronología que también usted pueda grabar en la mañana de hoy, para hablar de 4 acciones que muestran el calibre de Dios. Le invito a que busque su Biblia. Si tiene una Biblia a la mano, la busque, porque la vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar un tiempo para compartir esta palabra y queremos de una forma especial que podamos seguir el mensaje con la Biblia en la mano. Observe, si vamos a Lucas capítulo 3, versículo 16, en los 4 evangelios, la cita bíblica que vamos a usar es 3:16. Usted se va a acordar de 3:16. Si hablamos del calibre, ¿verdad?, de Dios, y hablamos del calibre divino, usted verá cómo el capítulo 3 y versículo 16 en los 4 evangelios tienen gran enseñanza y muestran algo muy maravilloso de parte del Señor. Primero estaremos hablando de la confesión. ¿De la confesión de quién? Estaremos hablando en Lucas capítulo 3, versículo 16, acerca de la confesión de Juan el Bautista. Comenzaremos el mensaje con la cita bíblica de Lucas 3:16, donde nos habla de la confesión de Juan el Bautista. En una entrevista realizada a Juan el Bautista, se le preguntó si él era el Mesías esperado, pero su respuesta declarada para los que le preguntaron fue lo siguiente: no soy digno de desatar su calzado. Y es interesante porque él dijo abiertamente, no, yo no soy él, yo no soy el Mesías, yo realmente soy una voz que clama en el desierto. Pero dentro de las cosas que dijo, Juan el Bautista mencionó lo siguiente: no soy digno de desatar su calzado. ¿Por qué razón? Porque el calzado de Jesús representaba unas acciones muy especiales que ningún hombre podría cumplir. Y en realidad es que Jesús nunca se detuvo. Desde la hora en punto que comenzó a compartir el mensaje, definitivamente no se detuvo. Todos los días de Jesús fueron días ministeriales con mucha acción y mucho desafío. Desde el primer día que apareció en el escenario, Jesús empezó a hacer señales que mostraban que Él era el Hijo de Dios. Ahora bien, también Juan el Bautista declaró que Jesús tenía una encomienda de revolucionar el mundo de su tiempo y empoderar a los creyentes en Él de forma extraordinaria. Jesús tendría que cumplir con las señales que se habían dado a Juan sobre él y transmitir su mensaje bautizando con el Espíritu Santo. O sea, Jesús no solamente tendría que mostrarse
y declararse públicamente, sino que Juan había confesado de Jesús y había dado unas señales de quién sería él. Declaró que él sería alguien que llenaría con Espíritu Santo y fuego. O sea, que Jesús el Mesías, declaró Juan el Bautista, que Jesús el Mesías llenaría con poder del Espíritu Santo. Porque Juan lo único que hacía, según dijo Juan, era bautizar en agua. Por lo tanto, la confesión en Lucas 3:16, dicha por Juan el Bautista, también era un compromiso que debería cumplirse. Ahora, para que este compromiso se cumpliera, habían unas señales que no necesariamente las iba a hacer Jesús, sino que se iban a hacer en Jesús. Y eso es muy importante, porque una cosa es lo que los seres humanos pueden hacer y otra cosa es lo que Dios hace a través de los seres humanos. Y por esa razón, la certificación de que Jesús era el Hijo de Dios era un reclamo público, declarado y anunciado como una confesión. Juan dijo: yo no soy, pero el que es mostrará las siguientes señales. Y para eso, entonces Jesús, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, versículo 16, o sea, Mateo 3:16, que sería el segundo escenario. El primer escenario fue en Lucas 3:16, ahora estamos en Mateo 3:16. En Mateo 3:16 se cumple como una certificación de lo que Juan había dicho, porque entonces Jesús aparece donde está Juan para ser bautizado por Juan. O sea, Juan lo anunció, Juan habló de él, dijo que Jesús, el Mesías, tendría, ¿verdad?, unas señales en él. Y entonces ahí, mientras Jesús, cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesús, desciende del cielo, porque el cielo se abre, el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él, tal como Juan lo había declarado. Juan declaró en el Evangelio según San Juan, Juan declaró que Jesús, él no conocía a Jesús, pero el que le dijo a Juan que bautizara a Jesús, ese le dijo que al que viera descender sobre él el bautismo del Espíritu Santo, no, el que viera descender el Espíritu Santo sobre él, a ese era el Mesías. Por lo tanto, si eso no se cumplía, definitivamente las palabras de Juan no tendrían significado, porque él había estado anunciando, había estado bautizando, había estado declarando una palabra, y entonces había dicho que como él no era el Mesías, detrás de él venía alguien que sí lo era y que habría unas señales manifiestas en él. Pero ¿quién mejor que Juan para experimentar si en efecto las señales, lo que se le había dicho a Juan que debería ocurrir, ocurriría? Por eso, muchas veces nosotros podemos decir muchas cosas, pero cuando Dios dice algo, lo cumple. Y cuando Dios habla algo, lo cumple. Y eso es lo maravilloso de Dios. El calibre de Dios es que Él dice algo y no se retracta. Él lo dice y lo hace. Porque Dios no hace las cosas de forma accidental. Dios hace las cosas de forma programada. Dios se compromete cuando dice algo para que lo que dice se cumpla. Y ahí está Jesús en el Jordán con Juan el Bautista, que no lo quiere bautizar porque entiende que no es necesario, pero cuando lo bautiza hay una señal del cielo y una voz que se proclama que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí Juan ve el cumplimiento de que Jesús es aquel quien él ha estado anunciando. Pero sucede lo siguiente, y es que hay otra etapa que tiene que cumplirse. No solamente que venga sobre él el Espíritu Santo, sino que Jesús, el que él ha anunciado, Juan el Bautista ha anunciado, tiene que bautizar con Espíritu Santo y fuego.
Porque el bautismo en agua es un bautismo de arrepentimiento, ¿sabes? Te arrepientes de los pecados, pero después de ese arrepentimiento tiene que haber un cambio en tu vida. Y aún el último versículo estará hablando de esto. Mira, definitivamente, luego del arrepentimiento y luego de recibir el bautismo en agua, había una promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo, con un propósito específico. Ahora, ¿quién podría recibir esta bendición? Porque no solamente se trataba de una confesión como la de Juan, no solamente se trataba de una certificación como la que Dios hizo del cielo, también había una elección, porque había necesidad de que este mensaje recibido de parte de Dios a través de Juan y después a través de Jesús, manifiesto a la gente que lo escuchaba, era necesario que trascendiera del evento del tiempo de Jesús hasta hoy día. Y Dios eligió a quien anunciaría a Jesús, y Jesús eligió a quien compartiría el mensaje que Él les estaba dando. Porque con ellos, con los elegidos que, ¿verdad?, Dios separó, Jesús separó para transmitir el mensaje, se cumpliría la última etapa declarada de lo que Jesús haría. Y es por eso tan importante, tan valioso y tan maravilloso saber que todos los seres humanos que recibimos al Señor Jesús como Salvador nos convertimos en gente que puede transmitir lo recibido a otros. Y Dios elige gente a las que le compromete con hacer esta misión. Cuando alguien recibe el mensaje de Cristo y entrega su corazón a Jesús, opera Dios en él una transformación. Entonces, de ahí en adelante comienza una travesía importante en la vida de los seres humanos. Y es que de la misma forma que en este mundo hay una agenda continuamente para anunciar derechos civiles, hay una agenda continua de parte de Dios para anunciar el reino de los cielos. Pareciera que algunos han perdido de perspectiva que Dios todavía seguirá hablando acerca de lo que dijo, porque lo que Dios dice lo cumple. Sobre este principio, entonces, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3 y versículo 16, encontraremos la elección. Jesús estaba teniendo muy buenos resultados. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, Jesús, los primeros 15 versículos, estaba teniendo unos resultados maravillosos. Jesús estaba haciendo cosas extraordinarias en una campaña, una cruzada evangelística, y él estaba teniendo resultados poderosos. Los enfermos corrían a Jesús y estaban siendo sanados, y Jesús estaba sanando gente. Era tanto el impacto de lo que Jesús estaba haciendo que hubieron unas personas que tenían unos barcos a la orilla, y entre ellos estaba Pedro, estaba Juan, y aquellos que andaban con Pedro estaban ahí a la orilla. Jesús le pidió la barca, pero también les dijo que le guardaran la barca, porque él tenía que en algún momento subir a la barca, porque todos los que estaban tocándole y acercándose a él estaban teniendo unos beneficios extraordinarios. Es ahí donde Dios, en forma poderosa, nos da un nuevo mensaje. Y ahí, justamente los que estaban al lado de Jesús, que no habían estudiado, que no estaban formados en la ley judía o en la palabra que se le había dado al pueblo, pero Dios, a través de Jesús, los reclutó para que pudieran compartir el reino de los cielos. Todavía quedaba el hecho de que había que bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y es precisamente en ese escenario, en el capítulo 3 del libro de Marcos, donde está ocurriendo un maravilloso escenario de sanidad. Pero si Jesús no recluta gente para seguir compartiendo este mensaje y ministrarlo, no habría futuro. Porque en realidad Cristo no vino a la tierra para quedarse permanentemente en forma física. Cristo vino a la tierra para pagar por el pecado del hombre,
pero con el compromiso del que recibiera su mensaje, tendría, ¿verdad?, el empoderamiento. El Espíritu Santo lo tomaría, lo llenaría, lo dirigiría para que el mensaje de la palabra del Señor se siguiera predicando y que la gente tuviera la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, Jesús eligió 12 discípulos para que el mensaje que él comenzó a ministrar y esa cruzada no se detuviera. Y después de él, cuando él fuera levantado al cielo, esos discípulos pudieran compartir ese mensaje. Pero, ¿cuál mensaje? Sí, ¿cuál mensaje? Porque en realidad, en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según San Juan, hay la cuarta proclama de parte de Dios que está anunciando este mensaje en la mañana de hoy. Este mensaje, titulado 4 acciones que muestran el calibre divino, comenzó diciendo que la primera acción en el escenario es la confesión. Y esa confesión apareció en Lucas 3:16. Que la segunda acción fue la certificación, y es que Dios en el capítulo 3:16 de Mateo apareció y certificó que la confesión de Juan era cierto. En Marcos aparece la elección, en otras palabras, es una comisión que será delegada a gente para que esta palabra recibida que ya Dios certificó del cielo continúe teniendo efecto en el que lo escucha. Pero como no se trata de los hombres, se trata de Dios, los elegidos tendrían que cumplir con transmitir un mensaje específico. Sí, durante el tiempo de Jesús, la gente andaba con él, las multitudes le seguían. Continuamente la gente esperaba de Jesús un favor. Continuamente le reclamaban algo especial. Tienes que hacer señales. Algunos buscaron y recibieron sanidad. Algunos fueron resucitados de los muertos. Algunos recibieron alimento físico como la alimentación de los 5,000. Y tantos escenarios poderosos donde se manifestó el poder milagroso y las señales que Jesús podía hacer. Pero lo más importante, Jesús estableció que era la salvación del alma. Sí, hay una necesidad que no puede ser, ¿verdad?, confundida. Continuamente deseamos que Dios haga cosas extraordinarias. Pero yo le pregunto, ¿no habrá sido extraordinario que a través de las generaciones, la palabra que se declaró y que Dios certificó y que se confesó y que los que la recibieron la transmitieron, no habrá sido extraordinario que tú y yo la hayamos escuchado? No solamente que hayamos creído, el solo hecho que la hayamos escuchado, ha habido un evento extraordinario. Porque de generación a generación esta palabra ha sido negada, rechazada, obstaculizada. Desde hace muchas generaciones se ha tratado de cerrar la boca de aquellos que anuncian el mensaje de salvación, inclusive hasta desvirtuar la posibilidad de que la salvación sea real. Sin embargo, esto ocurrió también. Comenzamos el mensaje con la cita de Lucas 3:16. Luego continuamos el mensaje con la cita de Marcos 3:16. Y continuamos en Mateo 3:16, después Marcos 3:16, Lucas 3:16, Mateo 3:16 y Marcos 3:16. Y finalizamos este mensaje con la cita de Juan 3:16. ¿Será casualidad que en un evento como este, donde aparece este número continuo 3:16, aparezcan tantas verdades juntas? ¿O es que usted y yo necesitamos recordar que el plan de Dios no se detiene y nosotros necesitamos saber
que Dios tiene un calibre muy particular para hablar, sostener, certificar lo que dice y declarar, elegir y finalmente entregarle a la gente. Mire, cuando nosotros decimos lo que dice la palabra en Juan 3:16, estamos comprometiendo el propósito de Dios de una manera extraordinaria. En la proclama de Juan 3:16, Jesús dice a Nicodemo, sí, un maestro de la ley que lo visita y, ¿verdad?, lo entrevista. Quiere saber por qué razón las señales que está diciendo Jesús se están manifestando. Y Jesús peculiarmente le dice, mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esto confunde a Nicodemo y lo hace pensar y le pregunta, ¿es que acaso puedo nacer físicamente nuevamente? Y el Señor le hace claro, no, es que el nacimiento del agua y del espíritu va más allá del nacimiento físico. Pareciera no ser muy relevante en una sociedad como la de hoy. Sin embargo, Dios ha sostenido esta palabra por las generaciones. De tal manera amó Dios. ¿Cómo amó Dios? Como es Él. Dios no amó como somos nosotros. Dios no usó la referencia del amor de otro. Dios es amor y por lo que Él es, de esa manera amó. Pero esa manera de amar es incomprensible y tampoco puede ser transmisible de forma sutil. Tiene que ser transmisible de forma que quedara grabada en la historia y que todos tuvieran la oportunidad. La manera en que Dios ama involucra la manera en que Dios da. Porque el amor de Dios no es un amor imaginario, es un amor desprendido. Para que Él pueda amar a alguien, tiene que Él mismo manifestarse en alguien. O sea, para que puedas sentir el amor de Dios en lo que te rodea, tienes que saber que Dios está presente haciendo lo posible. No es que Dios declara desde el cielo y le da orden a alguien que te ame. No. Es que cada persona que ha experimentado el amor de Dios que está dentro de sí se manifiesta. No es algo voluntario, es algo que impulsa, es algo que en cierta medida hace que uno se mueva. Y cuando el amor de Dios, en aquellos que lo han experimentado, de repente se debilita, hay un vacío tan grande dentro del ser humano, porque se incapacita a sí mismo para proveer sentimientos a otros que él no tiene. Por eso es tan maravilloso el amor de Dios, porque Dios, para poder amar, tiene que manifestarse. Para poder amar, tiene que estar presente. Para poder amar, tiene que hacerlo Él. Cuando se dice que dio a su Hijo unigénito, es porque nadie podría transmitir lo que Él es, si no es porque Él mismo lo da. Y para poder dar el amor de Dios tuvo que enviar a su propio Hijo, porque era el único que podía transmitir lo que Dios es y lo que Dios da. La manera en que Dios salva, todo el que en Él cree. No es algunas personas. Sí, escuchaste en algún momento la elección. Sí, escuchaste ese tópico de la elección. Yo te quiero decir es que Dios eligió un medio para alcanzarte. Dios eligió unas personas para involucrarlas. Las personas se comprometieron porque sintieron de parte de Dios y Dios fluyó a través de ellos para que tú y yo recibiéramos este mensaje y esta palabra. Y al final del camino, como Dios no quiere que nos perdamos, nos ofrece que tengamos vida eterna. Solo Dios es incorruptiblemente eterno. No es una vida eterna
enajenada de Dios. La dádiva de Dios lo involucra. Por eso el escenario de hablar de Dios y de las cosas de Dios equivale a que podamos entender que para que lo que Dios se manifieste y para que lo de Dios ocurra, Él tiene que estar presente. Dios tiene que estar presente. No es que Dios dice a la gente que diga, sino que lo que la gente dice hace que Él esté presente. Porque algunas cosas que Dios nos ofrece no las recibimos. Es que simplemente porque no las creemos. Porque la Biblia en Juan 3:16 dice, todo el que en Él cree. Hemos experimentado la determinación que nosotros los seres humanos tenemos cuando creemos algo. Sí, hemos experimentado cómo el creer firmemente sobre algo nos impulsa a ir en pro de lo que creemos. De esa manera es que Dios salva. Dios salva provocando que nosotros creamos. Y nosotros creemos cuando escuchamos a Dios y nos enfocamos en Él. ¿Cuál es la debilidad nuestra? Que nosotros estamos mirando demasiado mucho al ser humano. Y por ver tantos errores en el ser humano, pensamos que ya Dios no está en el escenario. Pero yo quiero decirte, precisamente por todo lo que estamos viendo, de lo que el ser humano está haciendo, es que deberíamos reflexionar profundamente y decir, necesitamos que Dios intervenga. Porque el hombre, el ser humano, la raza humana necesita a Dios actuando. Y como todo lo que Dios hace, lo hace actuando. No simplemente hablando, actuando. Cuando Dios dice algo, se hace. Pero ¿qué ocurre cuando Dios nos ha estado hablando y nosotros no queremos creer? El que nosotros nos perdamos del propósito de Dios y veamos lo que está pasando en el mundo, no se trata de que Dios no está. No se trata de que Dios no habla. No se trata de que Dios no hace. Es que nosotros seguimos tomándole a Él como alguien que nos sirve y que trabaja para nosotros. Continuamente vamos a Dios reclamando lo que Él tiene que hacer y queremos que lo haga ya y rápido. Pero no funciona así. En realidad, no hay nada más importante, poderoso que lo que Dios ha hecho. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para salvarnos. Pero la salvación no es un amuleto. La salvación no es un título. La salvación no es un rango. La salvación no es algo que se exhibe como de adorno. La salvación es un hecho transformador, vivificante, que liberta al hombre de la esclavitud de pensar única y exclusivamente en las cosas que recibe en el mundo, porque tiene la convicción para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿de qué vale una vida eterna sin la realidad de que no podemos o no debemos vivir una vida eterna fuera del principio de quién es Dios? Vivir una vida eterna fuera de Dios es una tragedia. Sí, te lo repito. Vivir una vida eterna fuera de Dios es una tragedia. ¿Será que piensas que quieres ser eternamente pobre? Cada vez que hablamos con las personas, vemos como el deseo de la persona de prosperar, de avanzar, de lograr algo. Aún nos damos cuenta que hay quien lo tiene todo y se siente vacío. Hemos recibido testimonios de gente que lo tenía todo, lo pierde todo, recibe a Cristo y después dice que ahora se siente más lleno y satisfecho en Cristo que cuando lo tenía materialmente todo. ¿Qué será lo que está pasando? Es que dentro de nosotros hay una naturaleza eterna que en la hora en punto que se conecta con el Dios creador que la hizo, le nace la expectativa de que ella no morirá
en este mundo sin ver el cumplimiento del que le creó. Eso no lo puede ver cualquiera. Para eso hay que creer. Y hay que creer en lo que Dios dice. Podemos conocer la historia y saber que Juan el Bautista terminó sus días, pero Dios consideró seriamente el servicio que Juan le prestó. Podemos decir que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y murió, pero la Biblia declara que a pesar de que Él murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, para que todo aquel que en Él cree simplemente pida la ayuda de la intercesión. Sí, de alguien que hable y abogue por nosotros. Pero el tiempo sigue corriendo. El tiempo continúa, la marcha sigue. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos tratando a Dios como si Él debiera suplírnoslo todo y llenarnos de favores en este mundo para nosotros poder exhibirle a los demás que estamos llenos de favores y caer en la trampa y en la mentira de tanto tienes, tanto vales, o tomaremos muy en serio la promesa de Dios para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna? Y cuando dice tenga, lo establece en un principio de una vez recibido, empiezas a disfrutarlo. La vida eterna de Dios es el mismo. La vida eterna de Dios es el mismo. Es esa naturaleza depositada dentro de nosotros que está enajenada y distanciada de Él a causa de que estamos tan comprometidos con las cosas de este mundo que pensamos que solamente viviremos aquí. Y nos aferramos a todo lo que tenemos aquí porque las facilidades y comodidades que en este mundo tenemos nos hacen sentir cómodos. Pero debemos saber, algún día la verdad de Dios nos llamará a cuenta. Y después de haber creído, todavía tendremos la gran oportunidad de celebrar que todo lo que hemos vivido, aunque haya sido en limitación, terminará. ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios! Poder sentarse a meditar y decir, todo lo que tengo, bueno o malo, un día terminará. Pero terminará para mejor. Si estoy muy cómodo, terminará todo, pero estaré mejor. Si estoy supuestamente escaso de facilidades en este mundo, terminará, pero terminará para mejor. Por eso cuando Dios ve, como pasó con aquel hombre rico que vino a Jesús y habló con él acerca de cómo puedo heredar el reino de los cielos, y Jesús le dijo, bueno, guarda los mandamientos, y él le dijo, eso yo lo he hecho desde siempre, desde pequeño lo he hecho. Y Jesús le dijo, pues entonces déjalo todo y sígueme. Y ahí entonces el hombre que hablaba con Jesús no pudo dejarlo todo. Pero Pedro soltó las redes. Pedro dejó de ser pescador. Pedro dejó su empresa de pesca y sus barcos y se fue detrás de Jesús. Pero Mateo lo siguió. De estos mismos que estamos hablando, sí, Mateo lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Por qué esta gente decidió seguir a Jesús? ¿Y por qué el joven rico no pudo hacerlo? El joven rico posiblemente entendió que con hacer las cosas buenas podía retener todo lo que tenía. Pero Jesús le dice, es que tienes que tomar una decisión. De lo bueno debes decidirte por lo mejor. Y esa oferta no se le da a todo el mundo. La oferta de cree en el Señor Jesucristo puede ser una oferta muy anunciada, pero no todos la reciben. ¿Por qué no recibir el beneficio que Dios nos ofrece? Solo existe un resumen de esta palabra, simplemente por no creer. Ahora, para concluir en esta mañana, en 4 acciones que muestra el calibre divino
siempre descubriremos que siempre habrá gente confesando lo que Dios dijo. Y Dios, por haberlos inspirado a creerle, siempre respaldará lo que los que creen en Él confiesan, siempre y cuando, oiga bien, vaya en línea con lo que Dios dice. Porque lo que decía Juan el Bautista que Dios dijo fue lo que precisamente Dios confirmó. Cuando Dios confirma algo es porque lo dijo. Pero cuando Dios no confirma algo es porque definitivamente no fue Dios. Pero siempre habrá gente que tendrá que responder. Algunos se conformarán con solamente haber escuchado, inclusive pretender andar en el camino del Señor. Pero los que han recibido a Cristo no podrán quedarse callados. Te digo más. ¿Sabes que como a Pedro, cuando estaba escondido en el patio antes de que Jesús, Pedro andaba con Jesús, y antes de que Jesús fuera crucificado y lo estaban juzgando, Pedro estaba en el patio y de repente le dijeron: tú eres uno de ellos. Cuando se cree, si no hablas, la gente dice que tú eres un creyente. Cuando creemos, si no hablamos, cuando hemos sido elegidos por Dios y la palabra del Señor ha sido transmitida en nuestra vida, si no hablamos, aún con la boca cerrada, se nos ve, porque Dios hace que la gente se entere de que somos portadores del mensaje. Así es que es mejor hablar y declarar la palabra del Señor, porque tarde que temprano siempre alguien llega y nos pregunta. Justamente hay mucho, no simplemente te estoy diciendo, es que hay testimonios que garantizan esto. Esta semana conversaba con alguien y en esa llamada pastoral donde compartíamos un momento, la persona me decía que deseaba acercarse al Señor y que en esta temporada se le había hecho difícil. Por eso es que estamos transmitiendo este mensaje a través de estos medios, porque esta palabra tiene que llegar a ti. Tienes que recibirla. De alguna manera, cuando tú escribes y nos contestas que algo Dios hizo, este testimonio otro lo lee. Y sucede que esta persona me decía que algunas personas, a pesar de él sentirse así, de que no ha podido estar conectado como desea, algunas personas le pedían que orara por él, orara por alguna necesidad, le contaban alguna necesidad y la persona me contaba y me decía: wow, es que yo no me siento bien para yo darle a otro lo que no tengo. Y es precisamente ese escenario el que yo quiero transmitirte en la mañana de hoy. El solo hecho que alguien te esté pidiendo lo que cree que tú tienes es porque definitivamente Dios llegó a tu vida en algún momento y todavía Dios te sigue diciendo que lo que tú tienes de Él puede ser útil y que tú puedes ser un testimonio vivo de lo que has recibido. Eso lo único que haría sería certificarte una vez más que si enderezas los pasos y te acercas a Dios y le das a Dios la oportunidad, Dios te volverá a fortalecer para usarte como Él quiere. Porque el mensaje de la palabra del Señor no va a haber nadie que lo calle. El mundo está cambiando y estamos teniendo grandes dificultades. Muchas leyes se están firmando, pero Dios seguirá hablando. Dios seguirá hablando. ¿Qué piensas hacer en esta mañana? ¿Cuál es tu decisión? Porque este mensaje no es para juzgarte, no es para rechazarte, no es para excluirte. Este mensaje es para decirte: Dios tiene todo el propósito de salvarte, por eso te ha permitido y nos ha permitido escuchar palabra de Dios en esta mañana. Y si estamos distantes, una vez habiéndolo recibido, Dios nos está declarando en esta mañana que todo lo que tenemos de Él, que está dentro de nosotros, todavía puede ser activado a favor nuestra. ¿Cómo lo vas a hacer? Simplemente arrepentirte
y reconocer que lo que tú tienes de Dios tiene que ser manifiesto. Y es más importante estar en comunión con Dios que vivir lejos de su presencia. Con el solo hecho de aceptarlo y tomar la buena decisión, volverás a entrar en la carrera que Dios desde siempre te dio para correr. El tiempo ya nos acabó el tiempo. No queremos pasar más tiempo sin decirte, ¿quieres recibir a Cristo como Señor? ¿Deseas en esta hora una oración? ¿Necesitas que Dios intervenga en alguna petición? Vamos a orar. Y la experiencia que tenemos en la oración es que Dios oye. Y por cuanto Él oye, porque Él mismo nos inspira a orar, responde. Vamos a estar orando por aquellas personas que han sido, ¿verdad?, alcanzadas por esta enfermedad terrible del COVID. Porque todavía hay un Dios todopoderoso que puede hacer cosas grandes y no se va a detener. Vamos a estar orando por Nadine Gurin y una solicitud que nos envía desde Pakistán. Y a todos los que están conectados, qué bendición que nos hayan acompañado en el culto en la mañana de hoy. Qué bendición poder haber compartido esta palabra del Señor y que estés ahí. Recibe de parte del Señor una administración especial. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Dios Todopoderoso, tú eres único. A ti nadie te cancela el programa. Mira aquellas personas que están enfermas. En la hora en punto que tú llamaste a Pedro, en ese mismo momento estaban ocurriendo cosas con el ministerio que tú estabas ministrando. Juan el Bautista declaró que no era digno de desatar tu calzado, porque tu caminar, tu mover, tu travesía, tu vida trascendía de las cosas que haría durante el tiempo en la tierra. Pero es que tu llamado es, Señor, que nosotros declaremos las señales. Este mensaje lo declaramos en el nombre de Jesús. Mira a los enfermos de COVID. En el nombre de Jesús, mira a los enfermos, los que nos estén viendo, los que nos estén oyendo, a los que llegue este mensaje en el nombre de Jesús. Obra los milagros, las señales que tú declaraste, manifiéstalas. Porque sabemos que como iglesia no nos queda mucho tiempo y que en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados. Pero mientras todavía tengamos la oportunidad, queremos anunciar este mensaje confiados y creyendo. Mira, Señor, nuestro hermano Nadine y la familia que tenemos allá en Pakistán, familia en la fe, que están confesando públicamente que tú eres el Señor. Y que por hacerlo, Señor, están siendo masacrados. Y que de una manera, Señor, difícil están viviendo, pero tú eres fiel. Haz milagros. Extiende tu mano poderosa. Señor, 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 haz las señales de este tiempo para la gloria de tu nombre. Y al final del camino, mira a todos los que han accedido y están ahí y comparten con nosotros si necesitan un milagro tuyo. Espíritu Santo, necesitamos las fuerzas. La promesa es que habría una señal del cielo a través de Jesús y que seríamos bautizados contigo y que tú harías. Lo hiciste con los discípulos, seguirás haciéndolo con los que creyeron antes de nosotros y lo harás con nosotros para que otros también vengan al camino de la fe. Gracias porque tú siempre nos oyes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es la Iglesia de Cristo Misionera y el pastor, el obispo Néstor Daniel Alméstica, que se despide. Pero recuerda, iglesia, un abrazo virtual a todos y cada uno en la mañana del Señor. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acceder.
y que la bendición del Señor continúe proveyéndonos lo necesario para seguir adelante hasta que Él nos llame a su presencia. Dios te continúe bendiciendo.